Creías que solo estabas observando, siguiendo al chico que te obsesiona hasta que descubrí su mansión. Pero una pesadilla te atormenta. Un hombre conoce tus horarios mientras otro es golpeado hasta morir. Ahora ves a tu obsesión salir en un auto de lujo en plena noche. Y tu única decisión es decirle al taxista, siga a ese auto. Así como Hee-won le ordena al taxista que siga ese auto en la oscuridad, ordénale a tu dedo que persiga ese botón de like hasta que cambie de color. El eco de golpes resonaba en el oscuro almacén, mientras un hombre en el suelo suplicaba por su vida, cubriéndose de la lluvia de tablones y puñetazos que caían sobre él. Escondido en un rincón, otro joven, llamado Hee-won, presenciaba la brutal golpiza, temblando de miedo y con el corazón en la garganta. La escena era demasiado gráfica, demasiado real para sus ojos aterrados, y su mente solo pensaba en qué podría decir para que no lo involucraran. El hombre, que parecía estar al mando, un tal Seo, miraba con asco al que estaba en el suelo. Cuando la víctima intentó tocarle el zapato, Seo lo apartó de un pisotón, exigiendo que sus manos sucias no lo tocaran. No contento con la golpiza, Seo tomó un tablón de uno de sus matones, con una sonrisa fría. «Parece que no sos la persona más astuta, ¿verdad?», le dijo al pobre tipo, para luego añadir con un tono aún más perturbador. «Creo que esto amerita un poco de diversión, ¿no te parece?». Y así la golpiza siguió con más saña, ahogando los gritos de dolor en la oscuridad. Mientras los lamentos llenaban el lugar, la atención de Seo se desvió hacia Hee-won, que seguía acurrucado. Una voz helada rompió el silencio, justo cuando Hee-won avanzaba en su propia desesperación. ¿Asustado Hee-won Sun-bae? El pánico invadió a Hee-won. Seo se le acercó, con una sonrisa que no le gustaba nada, agarrándole el pelo para que lo mirara a los ojos. «¿Qué hacías en ese rincón, eh? ¿Y por qué me seguiste hasta acá hoy?», le preguntó, revelando que lo había estado observando. Hee-won intentó balbucear, pero Seo lo interrumpió con un detalle escalofriante. «Vos siempre volvés a casa a las 8. Ahora decidiste seguirme todo el día». Hee-won no podía creer lo que oía. Su día había sido una pesadilla. Primero, ver a un hombre casi morir a golpes, y ahora descubrir que la persona a la que él mismo estaba siguiendo no solo lo sabía, sino que conocía hasta sus horarios. Cuando preguntó cómo, la respuesta de Seo fue directa y aterradora. ¿Importa cómo lo sé? Seo apretó el agarre en la mandíbula de Hee-won, su mirada gélida mientras repetía la pregunta, esperando una respuesta que no llegaba. El terror paralizó a Hee-won, un nudo en la garganta que no lo dejaba ni respirar. ¿Cómo era posible que este tipo supiera tanto de él? De repente, como si el pánico hubiera sido demasiado, todo se desvaneció. Hee-won se encontró encapuchado, recostado contra una pared de ladrillos en la calle, con un pan dulce a su lado. Se despertó de golpe, algo desorientado. «Me quedé dormido», pensó, frotándose los ojos. Al ver la hora en su celular, la realidad lo golpeó. 11 de la noche. Nunca se había quedado hasta tan tarde fuera de casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo que estaba haciendo, seguir a alguien, era criminal. Era el comportamiento de un acosador. Sacudiéndose los pensamientos, decidió pedir un taxi para volver a casa. Pero mientras revisaba su celular, su mirada se desvió a una ventana cercana. ¿Sería esa la habitación de Kang-woo? Kang-woo, su compañero de departamento, el jubé que iluminaba sus días con un simple saludo. En un recuerdo fugaz, Hee-won se vio a sí mismo en la oficina, observando a Kang-woo interactuar con otros. Una punzada de algo parecido a celos lo invadió al notar que Kang-woo no parecía tan cercano a nadie como a él, o al menos eso quería creer. «Es tan guapo», se dijo, «podría mirarlo todo el día». Esa admiración, o más bien obsesión, lo había llevado a algo más. Empezar a seguir a Kang-woo fue fácil, casi natural, pensó. «Solo vamos por el mismo camino, ¿qué tiene de malo?», se había justificado. Lo siguió por las calles, hasta que Kang-woo entró a una casa. Y no era una casa cualquiera, era una mansión. Los rumores sobre Kang-woo siendo un chaebol de tercera generación nunca le habían parecido creíbles. ¿Pero acaso eran verdad? Hee-won, con una sonrisa en la cara, se convenció de que no estaba haciendo nada ilegal. Él no había puesto cámaras, ni sacado fotos, ni mandado mensajes raros. Solo estaba observando a Kang-woo por su cuenta, y nadie más en la escuela sabía que él vivía en semejante mansión. Pero se dio cuenta de que se había quedado demasiado tiempo. Era hora de irse y buscar un taxi.
Justo en ese momento escuchó un sonido familiar. Kang-woo salía de la mansión, vestido impecable y rodeado de hombres de traje. Su auto ya lo esperaba. Hee-won lo vio irse y pensó, ¿a dónde irá tan elegante a estas horas de la noche? Seguro a algún boliche. Ni corto ni perezoso, paró un taxi y le pidió al conductor que siguiera al auto de Kang-woo. La curiosidad le ganaba, tenía que ver cómo era Kang-woo en un club. Pero la persecución terminó en un viejo almacén, oscuro y descuidado. Esto no era un club ni de casualidad. Hee-won sintió que había tirado la plata del taxi a la basura. ¿Por qué Kang-woo, tan bien vestido, vendría a un lugar así? Aún así, la extraña situación lo intrigaba. Nadie más había visto a Kang-woo en un lugar como este, pensó. Con paso cauteloso, se acercó a la entrada y, al espiar por una rendija, escuchó ruidos y luego vio lo que no esperaba. Dentro del almacén, varios hombres rodeaban a otra persona que estaba arrodillada en el piso. Era Kang-woo, pero no el Kang-woo que él conocía. Estaba involucrado en una situación que se veía muy seria. Hee-won sentía que no era él mismo últimamente, especialmente cuando se trataba de Kang-woo. No sé qué está pasando, pero se ve grave, se dijo, mientras recordaba la golpiza que había presenciado antes. La persona arrodillada empezó a suplicar, diciendo que era inocente y pidiéndole a un tal Seo que lo dejara en paz. Seo, con una sonrisa fría, se agachó. ¿De verdad pensaste que me podías engañar?, le preguntó. Si hay algo que no soporto, es un mentiroso. Hee-won sintió un escalofrío. Kang-woo no hablaba así, ni se metía en estas cosas. Se arrepintió de no haber huido o llamado a la policía apenas vio algo raro. En un instante, Seo levantó una especie de correa o un cinturón y lo bajó con fuerza sobre el que estaba arrodillado. Un sonido seco de golpe resonó, seguido de un grito de dolor. El castigo de Seo era implacable. Cada golpe del cinturón resonaba en el almacén, arrancándole a la persona arrodillada más gritos de dolor. Seo, con una sonrisa fría y satisfecha, dejó claro que aquello era el pago por los errores cometidos. Desde su escondite, Hee-won sentía cada impacto como si fuera suyo, apretando la boca con tal fuerza que su labio empezó a sangrar. Pero la tortura no paró ahí. De golpe, la atención de Seo se volcó en Hee-won, quien ahora era el que estaba en el suelo, temblando. Seo se agachó y le dijo, «Te dije que apretaras los dientes antes de pegarte. ¿Por qué no podés hacer lo que te digo? Tenés que escucharme y hacer lo que te mando, ¿entendido?» Hee-won, entre el miedo y el dolor, intentó explicar por qué estaba ahí. Balbuceó que solo había seguido a Kang-woo, a quien vio salir de su mansión vestido con un traje que le quedaba increíble. Pensó que iba a un club y sin pensarlo lo siguió hasta ese almacén. Seo se puso de pie, observando a Hee-won con una mirada que era mitad sonrisa, mitad amenaza. «¿Me seguiste para ver si andaba con alguien más?», le preguntó. Hee-won sintió un escalofrío. Pero la verdadera bomba llegó cuando Seo le soltó una verdad aterradora. «¿Querés saber cuánto tiempo sé que me venís siguiendo? Desde el principio, pibe. ¿Cómo no me iba a dar cuenta si eras tan obvio?». Hee-won, pidiendo perdón desesperadamente y prometiendo no volver a hacerlo, solo consiguió que Seo lo arrinconara con otra pregunta inquietante. «¿Por qué lo hiciste? ¿Era porque querías algo conmigo? Decime la verdad». La voz de Seo era suave, pero con un filo amenazante. Hee-won, con la cara completamente roja y el pánico en los ojos, intentó negar, pero Seo lo interrumpió. «Me voy a sentir ofendido si me decís que no». Y justo después, Seo se le acercó todavía más, con una sonrisa fría, y le hizo una propuesta atrevida y amenazante. Hee-won, con la respiración entrecortada, apenas pudo negar con la cabeza, el pánico reflejado en sus ojos. En un intento desesperado por escapar de la situación, o al menos alertar a alguien, Hee-won trató de agarrar su celular. Pero antes de que pudiera hacerlo, Seo, con un movimiento rápido, le arrebató el teléfono de las manos. Al ver el 911 marcado y un mensaje incoherente que Hee-won había intentado escribir, Seo soltó una risa seca, burlándose de su intento. Hee-won, con el labio sangrando y la voz temblorosa, le rogó a Seo que no lo lastimara. Le prometió no contarle a nadie lo que había visto y que haría lo que fuera, solo para que lo dejara vivir. Mientras Hee-won se desmoronaba en súplicas, Seo simplemente lo miraba con una expresión indescifrable, antes de esbozar una sonrisa aún más escalofriante.
Seo agarró a Hiwin por la ropa, reafirmando sus intenciones de una forma aún más directa. El terror se apoderó de Hiwin, que forcejeó débilmente. Seo, sin dudarlo, lo golpeó con fuerza en la cara. El impacto resonó en el almacén, y Seo, con un gesto de desdén, le advirtió que tuviera cuidado con sus dientes, que lo había rasguñado. Hiwin, con lágrimas en los ojos y el rostro magullado, solo pudo murmurar un tembloroso perdón. «Deja de quejarte», le ordenó Seo. «Mírame». Hiwin, con la mirada perdida y el cuerpo temblando, lo hizo. Seo sonrió de nuevo, una sonrisa que no prometía nada bueno, y dijo: «Así está mejor. Ahora, intentemos otra vez». En ese momento, un hombre trajeado apareció brevemente, dejando una bolsa en el suelo. Seo lo despidió rápidamente y luego, mirando a Hiwin, soltó una frase provocadora, insinuando la posibilidad de un encuentro con más personas y cuestionando los límites de los deseos de Hiwin. El joven, completamente desconcertado y aterrorizado, apenas pudo entender a qué se refería Seo. Acercándose una vez más, Seo lo presionó. «¿O es que eso te gusta? Respóndeme. ¿De verdad te gustaría que él también se te acercara?». La pregunta, cargada de una intención perversa, hizo que Hiwin se estremeciera. Entre lágrimas y sollozos, Hiwin gritó desesperadamente que no quería a nadie más, que solo lo quería a él. Una declaración forzada por el miedo, un intento desesperado por apaciguar a su captor. Seo lo observó un momento, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Luego, lo agarró del brazo y lo levantó. «¿A dónde?», intentó preguntar Hiwin, confundido. Seo, cargando la bolsa que el otro hombre había dejado, se volteó hacia él. «Así que te estoy dando lo que querés», le dijo, con una expresión que prometía que el infierno de Hiwin apenas estaba comenzando. Hiwin se despertó aturdido, con la boca herida, en el mismo lugar donde había sido torturado. Seo lo miraba, una presencia imponente y aterradora. El agresor le dijo que había esperado que se despierte para hablar con él, una charla que Hiwin quiso evitar de inmediato. Intentó levantarse y decir que se tenía que ir, pero Seo lo detuvo con la mirada. «Será mejor que no andes de boca suelta», le advirtió, dejando claro que lo de la noche anterior tenía que ser un secreto absoluto. Hiwin, temblando, apenas pudo prometer que no diría nada. Pero Seo aún no terminaba. Con una frialdad escalofriante, le reveló que conocía la situación de su familia, la salud de su mamá, el negocio de su hermano en el extranjero. Y si se le ocurría hablar, su hermano sería el primero en sufrir las consecuencias, y después su madre. Con esa amenaza colgando en el aire, Seo se dio la vuelta para irse, diciéndole que se asegurara de cumplir su palabra, al menos por su familia. Antes de salir se detuvo, con esa sonrisa cruel que tanto lo atormentaba. «Eso sí, podés contar que tuvimos algo más íntimo», le dijo. «Nos vemos el lunes en la facu, Sunbei». Y así lo dejó solo en la oscuridad, con su mundo hecho pedazos y una mentira que lo ataría aún más. Horas después, o quizás un día, Hiwin estaba en su casa, bajo la ducha, pero no para limpiarse, sino para esconder las lágrimas y el dolor. Su madre golpeaba la puerta del baño, preocupada, preguntándole si estaba bien y por qué desperdiciaba tanta agua. Él, aferrado a la taza del inodoro, mojado y tiritando, gemía de angustia, con el corazón destrozado. Cuando su mamá finalmente entró, con la voz cargada de preocupación por su ausencia, Hiwin solo pudo forzar una sonrisa y disculparse, diciendo que se le había olvidado llamarla. Su madre, al verlo bien, se dio cuenta de los moretones en su cara. «Hiwin, ¿qué te pasó en la cara?», preguntó, completamente alarmada. Él, apretando el puño con rabia contenida, minimizó el golpe, diciendo que se había caído. Sabía que su mentira era obvia, pero también sabía que su madre prefería creerla para no enfrentar una realidad aún más dura. Y ella, como siempre, lo hizo. Con una pausa cargada de preocupación, su mamá le ofreció buscar más trabajo si andaban cortos de plata, diciéndole que no se exija tanto. Él, con una mirada compleja que mezclaba gratitud y resignación, le aseguró que se iba a bañar y después a descansar, porque esa tarde tenía que dar clases. Su madre, una vez más, le prometió dejarle ropa limpia en la puerta, mientras la culpa se le clavaba en el pecho a Hiwin. Él solo pudo dar las gracias, sintiendo el peso de un secreto que lo iba a consumir. La culpa, sin embargo, se volvió asfixiante cuando, en medio de esa pesada atmósfera, Hiwin se encontró con su mamá.
Le reclamó la plata del préstamo, esa que tanto necesitaban para saldar deudas, y la mujer, entre lágrimas, confesó que se la había dado a su hermano para su negocio. Con la voz temblorosa, la madre le preguntó si ese había sido el motivo de la golpiza, disculpándose una y otra vez por ser una carga para él. Hewen intentó calmarla, asegurándole que estaba bien y que no era una carga, pero la verdad era que por dentro se sentía destrozado. Una vez a solas, derrumbado en el piso, se permitió un pensamiento oscuro y doloroso. A veces, solo a veces, deseaba poder odiar a su madre. Con las heridas aún frescas y el alma hecha pedazos, llegó el lunes. Hewen se dirigía a su primera clase, sabiendo que se encontraría con Kang-woo, la persona a la que antes admiraba y ahora temía. Quería escapar, huir de todo, pero su beca dependía de sus calificaciones, y eso lo ataba a la universidad. Su plan era simple, evitar a Kang-woo a toda costa, sentarse en el rincón más alejado y actuar como si nada hubiera pasado. Pero el destino, o más bien Seo, tenía otros planes. Apenas entró al aula, Hewen lo vio. Seo, su torturador, estaba ahí, ya sentado, sonriendo con esa familiar expresión que le helaba la sangre. Kang-woo también estaba. Un compañero bloqueó la puerta, hablando por teléfono y pidiendo disculpas a un Sunbae por el estorbo, confirmando lo que Hewen ya sospechaba. Seo era su superior universitario. El aire se le atascó en los pulmones. Un pánico incontrolable lo invadió. Sentía náuseas y el corazón le golpeaba el pecho. Intentó tranquilizarse, convenciéndose de que, con tanta gente alrededor, Seo no podría hacerle nada. Pero una voz en su cabeza, o quizás el recuerdo de las palabras de Seo, resonaba con escalofriante claridad. No podés huir de él para siempre, Woo-hyun. A toda velocidad buscó refugio en el rincón, sintiendo la mirada de Seo clavada en su espalda. Mientras Hee-won intentaba desaparecer, otro estudiante charlaba con Kang-woo, notando lo temprano que había llegado. Kang-woo respondió que había tenido algo en qué pensar durante el fin de semana, una frase que resonó con un eco inquietante para Hee-won, que sabía exactamente a qué se refería Seo. Hee-won suspiró aliviado al darse cuenta de que había logrado evitar a Seo durante casi todo el día, después de ese primer encuentro en clase. Pensó que su viejo hábito de seguir a Kang-woo, que le había dado el horario de ambos, le había servido para bien, aunque no de la forma que esperaba. Mientras revisaba su teléfono, viendo que tenía una clase de tutoría más tarde, un golpe repentino lo hizo soltarlo. El celular cayó al suelo y la pantalla se hizo pedazos. Asustado, Hee-won se agachó a pedir disculpas, pero un pie le impidió recoger su teléfono. La voz, fría, le preguntó si no pensaba mirar a quien le pedía perdón. Al levantar la vista, el terror le recorrió el cuerpo. Era Kang-woo. El compañero, que Hee-won había llegado a temer, lo miraba con desprecio, preguntándole si nadie le había enseñado modales. Pero el shock de Hee-won llegó al límite cuando Kang-woo, viéndolo tirado en el suelo, le extendió la mano y con un tono burlón lo llamó Sunbae. La palabra golpeó a Hee-won como un rayo. ¿Él, Sunbae? ¿Kang-woo lo estaba llamando así? El pánico lo envolvió, le costaba respirar, su cuerpo se desplomó contra el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Kang-woo, lejos de mostrar empatía, solo sonrió con una mueca de burla. «Vamos», le dijo, agarrándolo del brazo, «necesitamos hablar». Hee-won, entre jadeos, intentó resistir, diciendo que tenía que ir a dar una clase, pero Kang-woo no parecía dispuesto a soltarlo. «La clase es recién a las 8:30», le cortó Kang-woo, demostrando que sabía perfectamente los horarios de Hee-won. «No me jodas más, ¿querés? A menos que te guste que te peguen». Kang-woo lo arrastró hasta un coche lujoso que ya los esperaba. Dentro del vehículo, la tensión era palpable. Kang-woo lo miraba fijamente, cuestionándole por qué lo había estado evitando todo el día, como si él fuera la peste. Después, con una mueca, insinuó que Hee-won solo se había acercado por un rato y luego perdió el interés. Hee-won, con la cara vendada y el cuerpo tenso, intentó negar, pero las palabras se le atragantaban. Entre balbuceos, confesó que pensó que Kang-woo ya no querría verlo y que en realidad solo tenía miedo. Kang-woo se inclinó, tocándole la mejilla herida, y le preguntó con sorna si había estado llorando a mares otra vez. Hee-won, incómodo, admitió que sí, un poco, durante el fin de semana. De repente, Kang-woo lo tomó de la mandíbula con fuerza, acercando sus rostros.
¿Sabes una cosa?, le dijo con una mirada intensa. Pasé todo el fin de semana pensando en vos. Hee-won apenas pudo balbucear, visiblemente asustado. Kang-woo insistió que no pudo dormir por pensar en él. Luego, como si nada, cambió el tema, quejándose de que Hee-won lo había evitado para almorzar. Hee-won, confuso, no entendía a dónde iba todo esto. Sin decir más, Kang-woo presionó un botón y el auto se puso en marcha. «Entonces vas a cenar conmigo», sentenció. Llegaron a lo que parecía ser una residencia enorme y elegante. Una vez adentro, Kang-woo le sirvió una cena coreana, explicando que, como no sabía que le gustaba, había pedido algo típico. Hee-won se sentía completamente incómodo, incapaz de comer. Kang-woo, con una sonrisa cínica, le preguntó si estaba contento. «Seguro siempre te preguntaste cómo era esta casa, ¿no? Y mira, acá estás». Hee-won, forzando una sonrisa nerviosa, asintió. «Desde ahora vamos a almorzar juntos», añadió Kang-woo, sellando una nueva imposición. Hee-won, visiblemente angustiado, dejó caer los cubiertos con un pequeño tintineo. Intentando calmar las aguas, Hee-won le dijo a Kang-woo que no tenía que preocuparse, que no iba a contarle a nadie lo que pasó. Kang-woo soltó una risa seca. «¿Que no me vas a delatar? ¿De verdad pensás eso?» Hee-won se encogió, sin entender. Kang-woo, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad, concluyó. «Claro que no vas a decir nada, Sun-bae. ¿Crees que no lo sé?» Con esa sonrisa cargada de burla, Kang-woo sentenció. «Sos un gallina, aterrorizado por un pequeño golpe, ¿no?» Hee-won, con curitas en la cara, miró su cena sin tocarla, mientras Kang-woo le ordenaba. «Así que cállate y terminá de cenar». En la mente de Hee-won, todo era un juego para Kang-woo. Pensó en llamar a la policía, pero de inmediato se dio cuenta de que no serviría de nada. Tampoco podía huir, ni irse a otro país como su hermano, porque eso significaría dejar a su mamá y a los prestamistas en una situación aún peor. Un recuerdo de su madre le llegó, pidiéndole que no se exigiera tanto, que ella también podía buscar trabajo si le faltaba plata. Ese recuerdo solo reafirmaba su jaula. Mientras Kang-woo lo observaba con seriedad, Hee-won intentó, con un nudo en la garganta, «No, es solo creo que sería mejor si me mantuviera alejado de vos». Pero Kang-woo no estaba para súplicas. Cansado de la resistencia de Hee-won, lo agarró del pelo con fuerza. «¿Para qué me molesto?», espetó, mientras Hee-won gritaba de dolor. Kang-woo se le acercó, con los ojos brillando de una rabia helada. «¿De verdad no lo entendés, no?» Hee-won, temblando y al borde del llanto, solo podía pedir perdón una y otra vez. «Se me acabó el juego de ser el chico bueno», dijo Kang-woo, y con un movimiento rápido lo golpeó. Hee-won, entre sollozos, imploraba: «No, Kang-woo, me estás lastimando, no me gusta esto». Con una sonrisa fría y cínica, Kang-woo lo soltó. «Bien, sentate y portate bien entonces», le dijo, con una mano en su hombro mientras Hee-won se quejaba. La cena seguía intacta en la mesa. «¿Ves? Te dije que eras un gallina», continuó Kang-woo. «Eso te pasa por cruzarte conmigo». Hee-won solo podía jadear, las lágrimas rodando por su cara. Kang-woo se inclinó sobre él y remató. «Cuando te digo que hagas algo, decís, está bien, Kang-woo». Hee-won, con lágrimas en los ojos y la cara magullada, solo podía asentir, aceptando la imposición de Kang-woo. Este, satisfecho, le dedicó una sonrisa escalofriante, pero la expresión de Hee-won no cambiaba. El hipo incontrolable lo atormentaba, una manifestación física del terror que sentía. Kang-woo, con un tono irritado, le ordenó que se levantara, y cuando Hee-won balbuceó la disculpa, lo interrumpió, cuestionando su inteligencia. «¿Qué te dije que tenías que responder?», le recordó Kang-woo con una mirada que helaba la sangre. Hee-won, tembloroso, intentó obedecer, pero el miedo lo paralizaba. Kang-woo se acercó, lo obligó a mirarlo a los ojos y, para sorpresa de Hee-won, se inclinó y lo besó. El acto, a primera vista tierno, fue una invasión más del espacio personal de Hee-won, quien no podía procesar la mezcla de terror y una extraña gentileza por parte de su captor. Cuando Kang-woo se separó, con una sonrisa que denotaba cierto arrepentimiento por haber sido demasiado blando, le preguntó si se le había quitado el hipo. Luego le acarició la boca y, con un tono nuevamente autoritario, le ordenó sentarse a terminar su comida. De vuelta en la universidad, Hee-won no era más que una sombra, encapuchado y con la mirada perdida.
Las consecuencias de la noche anterior no tardaron en aparecer. Recibió un mensaje molesto de la madre de uno de sus alumnos de tutoría. La mujer se quejaba de su comportamiento, de que había vomitado en clase y de su aspecto golpeado, exigiendo un reembolso. Hee-won, al borde del colapso, confirmó la devolución del dinero. Con el celular en la mano, se dio cuenta del desastre. La comida de Kang-woo, o el trauma, o ambos, lo había enfermado, obligándolo a faltar a sus clases y, lo peor de todo, perdiendo su trabajo de tutoría. La situación era un callejón sin salida. Con la devolución de la matrícula, sus finanzas quedaron en un estado crítico, con apenas 148,000 won. Y como si el destino se burlara, Kang-woo apareció en el pasillo, ajeno a su sufrimiento, reafirmando que Hee-won no tenía escape. Hee-won miraba sus pocos pesos, preguntándose cómo iba a sobrevivir 3 semanas con esa plata. La verdad es que su vida se había vuelto una espiral de desgracias. Recordaba la enfermedad de su mamá, el suicidio de su papá que los dejó con una montaña de deudas de su negocio, y luego su propio hermano, que se llevó la plata de la venta del departamento y desapareció. Lo único que les quedó de él fue una nota prometiendo que volvería. Hee-won intentó forzar una sonrisa, queriendo creer que al menos ahora las cosas estaban mejor que antes. Pero la calma duró poco. ¿Qué es tan gracioso?, escuchó de repente, haciéndolo sobresaltar. Era Seo, parado a su lado, con esa sonrisa que a Hee-won se le antojaba una amenaza constante. «Hola, Sun-bae», dijo Seo, y Hee-won, tembloroso, apenas pudo responder. Cuando Seo preguntó si podía sentarse, Hee-won no tuvo más opción que ceder. La cercanía de Seo lo inquietaba. No podía evitar pensar, ¿por qué tiene que sentarse a mi lado? ¿Será que ahora va a vigilarme de cerca? El escalofrío le recorría la espalda. Seo lo llamó de nuevo, Hee-won Sun-bae, y Hee-won volvió a flaquear. Seo lo interpeló sobre si su teléfono funcionaba bien, y cuando Hee-won confirmó que sí, el otro le soltó con una sonrisa cargada de malicia. «Entonces me estabas ignorando, ¿eh? ¡Qué feo de tu parte!». Hee-won, confundido y asustado, solo pudo balbucear un «¿qué?». La sonrisa de Seo se desvaneció, dando paso a una expresión irritada. «¿Basta de qué?», le espetó, alzando la voz. Hee-won, al borde del pánico, intentó justificarse. Seo, por su parte, le recriminó que había faltado a clase el día anterior y no le había contestado el teléfono, justo después de que él se había asegurado de que cenara antes de sus clases particulares. Con una mirada calculadora, Seo le recordó: «Vos eras el que no paraba de seguirme, y ahora pareces que querés escapar de todo». Hee-won, desesperado, negó las acusaciones. «No es cierto, falté a clase porque me sentía mal, estuve todo el día en cama con dolor de estómago», explicó, esperando que Seo lo dejara en paz. Hee-won, desesperado, negó las acusaciones. «No es cierto, falté a clase porque me sentía mal, estuve todo el día en cama con dolor de estómago», explicó, esperando que Seo lo dejara en paz. Insistía en que no lo evitaba, su voz apenas un susurro de miedo. Seo, con una sonrisa fría, lo interrumpió. «Ay, basta de quejarte, te creo». Pero sus palabras iban acompañadas de un toque condescendiente en la capucha de Hee-won y un comentario irónico. «Casi me la creía con tu numerito de desaparición». Luego, de la nada, su tono cambió. «¿Desayunaste?». Hee-won dudó. «Sí, comí fideos instantáneos». Seo suspiró, visiblemente molesto. «¿Vos nunca comés algo de verdad?». Hee-won solo pudo murmurar una disculpa, el corazón se le encogió de angustia. Justo en ese momento, su teléfono vibró en la mesa, un mensaje de la madre de uno de sus alumnos de tutoría. El pánico lo invadió, temiendo que fuera la confirmación de otro trabajo perdido. Seo notó su reacción. «Ahora sí que me ofendés, Sun-bae», dijo, su voz teñida de irritación. «A mí no me devolvías la llamada, pero a eso saltaste enseguida». Le mostró su propio celular. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas del mismo número. «Mirá, ese soy yo tratando de ubicarte». Hee-won se quedó helado al reconocer que era Seo quien lo había estado llamando. Se disculpó, pensando en voz alta que había confundido esas llamadas con las de los usureros, que no paraban de acosarlo. «Está bien», dijo Seo, y sin darle opción le ordenó: «Ahora guarda mi número». Hee-won, sin más remedio, obedeció. Antes de que el profesor empezara a pasar lista, Hee-won se atrevió a preguntar, con la voz baja:
Kang-woo, ¿cómo conseguiste mi número? Seo solo le dedicó una sonrisa enigmática, esa que prometía más problemas que respuestas. Vos ya tenés el mío, así que asegúrate de atender cuando te llame, sentenció, dejando claro que no iba a dar explicaciones. Mientras el profesor continuaba con el llamado, Seo lo observó con una mirada que Hee-won ya conocía, una mirada de posesión. Más tarde, en el almuerzo impuesto por Kang-woo, Hee-won recibió otro mensaje. Era de Hyuk-jin, un compañero que intentaba zafar por tercera vez de un trabajo grupal. Kang-woo, que lo miraba fijo, le pisó el pie por debajo de la mesa, como si leyera sus pensamientos. ¿Qué, no vas a comer? Así que, de nuevo, ¿Hyuk-jin quiere zafar del trabajo grupal? No vas a comer. Así que, de nuevo, ¿Hyuk-jin quiere zafar del trabajo grupal? Kang-woo lo interrumpió, desviando la conversación de Hyuk-jin, y le insistió que comiera el bife antes de que se enfriara. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, incluso le ofreció cortárselo, una propuesta que Hee-won rechazó enseguida, pidiendo disculpas por su distracción. Él solo quería irse a casa, sintiendo que todo el ambiente era asfixiante. Se arrepentía profundamente de haber aceptado hacer el trabajo con Hyuk-jin. De no haberlo hecho, no estaría en esa situación. Todo había empezado en la clase, cuando el profesor anunció que los grupos debían ser de 3 o 4 personas. La noticia cayó como un balde de agua fría para varios, incluido Hee-won. Hyuk-jin, rápido, ya había visto la oportunidad de unir fuerzas con Hyuk-jin. Y como si el universo conspirara, Kang-woo, que estaba sentado al lado de Hyuk-jin, le preguntó si quería trabajar con él, a la vez que le pisaba la pierna por debajo de la mesa. En ese instante, Seo apareció de la nada, con una sonrisa maliciosa, y puso una mano en el hombro de Hee-won. Preguntó si ya tenía grupo, y antes de que Hee-won pudiera responder, sugirió con descaro que los tres, Seo, Kang-woo y Hyuk-jin, formaran equipo. Kang-woo, con una mirada silenciosa, le dio el visto bueno a Seo, sellando el destino de Hyuk-jin en ese grupo. Si tan solo Kang-woo se hubiera negado, pensaba Hee-won con angustia, la situación sería diferente. De vuelta al almuerzo, Kang-woo rompió el silencio. «Sonbae», le dijo, «¿querés que te cuente algo?» Hee-won, nervioso, apenas pudo preguntar de qué se trataba. «Estoy seguro de que lo olvidaste, pero ya pasó una semana desde la última vez que estuvimos juntos», le soltó Kang-woo, con una sonrisa perturbadora. Luego, con una mirada intensa, le insinuó que quería comprobar si Hyuk-jin ya estaba recuperado para otro encuentro. El shock de Hee-won fue total. Más tarde, en la residencia de Kang-woo, Hee-won estaba en el baño, tratando de pasar el tiempo. Se había duchado 2 veces a propósito, esperando que eso hiciera que las horas volaran. Miró su teléfono, apenas las 6:55 de la mañana. Frustrado, lo dejó caer sobre el lavabo. «¿Cómo puede ser? Me duché 2 veces y todavía es tan temprano», se quejó. Decidió volver a la ducha, con un plan en mente. Si aguantaba hasta las 8, podría decir que tenía que ir a su trabajo de tutoría. Kang-woo tendría que dejarlo ir. Pero Kang-woo también estaba atento al reloj, vigilando el paso del tiempo. Finalmente, en un salón de estudio, Hee-won se encontró trabajando en el temido proyecto grupal. Sentado a una mesa, se esforzaba en los papeles, mientras Hyuk-jin, con quien había formado equipo originalmente, estaba a su lado. Hee-won, masticando una barrita de chocolate, pensaba para sí que ojalá Kang-woo no se molestara con sus comidas, total, nunca lograba mantenerlas en el estómago. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la residencia de Kang-woo. Le sorprendía cómo Kang-woo seguía tan imperturbable, incluso después de lo que había ocurrido en esa misma habitación. De repente, la voz de Hyuk-jin lo sacó de sus pensamientos. «¿Cuántas barras de chocolate vas a comer?», le preguntó. Con un «lo siento» apenas audible, Hee-won se comprometió a mejorar, una respuesta que ya le salía de la costumbre. Hyuk-jin le reprochaba su actitud y hasta su acento, alegando que no estaba dando lo mejor de sí. Le reclamó sobre los exámenes simulacro que necesitaba para los parciales y su falta de esfuerzo para el proyecto. Y que eran sus parciales en los que debía trabajar, no en los de Hee-won. Hee-won escuchó los reproches, mientras Hyuk-jin le decía que desearía que comiera antes de venir. Cayó la noche y Hee-won se encontraba de camino a casa en el colectivo. La fatiga lo consumía. Mientras los edificios se iluminaban a lo lejos, su mente calculaba las horas.
Necesitaba terminar el trabajo para mañana a las 3 de la madrugada, despertarse a las 7 para la clase de las 9 y estudiaría para el examen mientras caminaba. Era un ciclo interminable que lo estaba agotando. En el colectivo, 2 estudiantes hablaban con ligereza. «Nos vemos para el almuerzo», decía uno, haciendo una sugerencia atrevida sobre sus planes para más tarde. «Las notas, ¿qué son las notas? ¡Qué bruto!», se reían sin preocupaciones. De repente, el altavoz anunció la parada de la Universidad XX. Los chicos se levantaron, uno exclamando que iba a emborracharse esa noche. Hee-won los observó con una mirada perdida, la realidad de su propia situación pesándole aún más. La cruda realidad de su propia situación pesándole aún más. Lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos. «Es demasiado», pensó, sintiéndose completamente abrumado. De vuelta en la residencia de Kang-woo, Hyuk-jin se disculpó con Hee-won. Con un aire despreocupado, dijo que no podría asistir a la próxima sesión por problemas familiares, pero que contaran con él para la presentación final. Hee-won, internamente, ya conocía esa excusa. La ironía fue palpable cuando Hyuk-jin, sin un gramo de autocrítica, le reprochó a Hee-won la importancia del trabajo y la necesidad de prepararse con antelación, diciéndole, «¿No crees que deberías prepararte antes?». Hyuk-jin intentó salirse con la suya, diciendo que tenía problemas familiares y que solo le mandaran lo importante. Pero Seo, con una mirada filosa, le recordó que la presentación era en 3 días y que, si bien Hee-won había hecho la mayor parte de la investigación, lo más eficiente sería juntarse todos para repasar. Kang-woo asintió, diciendo que él practicaría. La propuesta final de Seo fue reunirse en su casa. Hyuk-jin, al escuchar la oferta de ir a la casa de Seo, se olvidó de sus problemas familiares y se emocionó, aceptando al instante. Al llegar a la residencia de Seo, una mansión impresionante que dejó a Hyuk-jin boquiabierto preguntándose cuánto valía, Kang-woo los apuró para que se pusieran a revisar la presentación. Hyuk-jin, arrastrando los pies y quejándose de que no lo dejaban tranquilo, finalmente se sentó. Hee-won, por dentro, no podía evitar la ironía. No puede venir a las reuniones de grupo por problemas familiares, pero ¿tiene tiempo para venir a la casa de Seo Kang-woo? Mientras Seo les indicaba que revisaran el trabajo de Kang-woo, este le preguntó a Hyuk-jin si ya había abierto el archivo que le había mandado hace 2 días. Hyuk-jin, con la excusa de que solo le había echado un vistazo, se puso a leerlo bien en ese momento, elogiando a Kang-woo por su increíble trabajo. En medio de todo, Kang-woo vio a Hee-won comiendo una frutilla y, con un tono que heló a Hee-won, le dijo: «No sabía que te gustaba tanto lo dulce, Sunbae. Nunca te vi disfrutar tanto de la comida». La incomodidad de Hee-won era palpable, pero la situación empeoró cuando Hyuk-jin, queriendo ser gracioso, le agarró el cuello a Hee-won con una mano, bromeando sobre lo flaco que estaba y que se le había caído la comida al piso. Hee-won, asustado y al borde, le rogó a Hyuk-jin que lo soltara, pero al soltarlo, Hyuk-jin notó algo en su cuello. «Che, espera un segundo, ¿tenés una marca en el cuello?», le preguntó sorprendido. La pregunta se volvió una acusación. «¿No me digas que tenés novia?». Sin esperar respuesta, Hyuk-jin intentó estirarle la ropa a Hee-won para ver más, quien lo rechazó horrorizado, gritándole que parara y preguntándole por qué le hacía eso. Seo, desde el sillón, observaba la escena en silencio, con una expresión fría. Hyuk-jin, ignorando los gritos de Hee-won, seguía insistiendo de forma bastante desagradable para que se quitara más ropa. Pero antes de que las cosas escalaran a algo peor, Seo, que había estado observando todo con una calma inquietante, reaccionó de repente. Levantó una taza con una fuerza inesperada y, sin pensarlo 2 veces, la estrelló contra la cabeza de Hyuk-jin. Un grito de dolor llenó la habitación y Hyuk-jin cayó al suelo sangrando. Seo, con restos de sangre en la mano y la ropa, lo miró con total desinterés, incluso preguntándole con sarcasmo si estaba bien y si no se había lastimado. Era una muestra de crueldad que heló la sangre de Hee-won, quien lo observaba paralizado por el miedo. En el suelo, Hyuk-jin se quejaba, con la cabeza herida, mientras Seo lo miraba con fastidio, como si solo fuera un estorbo. «Pensarías que ya habrían aprendido», se dijo a sí mismo, con una mirada que prometía más problemas. Enseguida, Seo sacó su celular y con la misma indiferencia llamó a alguien. «Soy yo», dijo. «Subí y llévate a la basura». «Ah, y tráete algunos de esos», añadió, señalando un pañuelo ensangrentado en el suelo. Para él, Hyuk-jin no era más que un desecho a limpiar.
Luego, le informó al personal que cambiarían la alfombra al día siguiente y le ordenó a Hee-won que se encargara de todo. Hee-won, viendo la escena, comprendió con horror la realidad del lugar. Nadie había aparecido mientras Hyuk-jin gritaba de dolor, pero una simple llamada de Kang-woo haría que todo se moviera. ¿Cuántas personas habrán sido sacadas de esta casa de esa manera? El escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que él podría ser el próximo. Poco después, un hombre vestido de traje, probablemente del personal de seguridad, le preguntó a Seo qué le diría al presidente sobre el incidente. Seo, sin inmutarse, le echó un vistazo rápido a Hee-won y respondió con total frialdad. Decirle que el tipo era un incordio. Simplemente no pude lidiar con él. Hee-won lo escuchó, sintiendo cómo el miedo y la desesperación se apoderaban de él, mientras el descaro de Seo se deslizaba por la habitación como una amenaza silenciosa. Los ojos de Hee-won se clavaron en Seo llenos de un terror mudo. Los guardias se fueron, dejando a Hee-won a solas con su agresor. Seo lo miró, notando su temblor. «Temblás tanto. Cualquiera pensaría que te golpeé». Hee-won, con voz apenas audible, le preguntó por qué había golpeado a Hyuk-jin. ¿Fue porque no quería trabajar? Seo soltó una risa fría, divertida por la pregunta, y luego lo agarró del brazo arrastrándolo un poco más cerca. «Así es», dijo con una sonrisa torcida, «simplemente no aguanto a los que no hacen nada». Después, Seo le preguntó si había más gente que no soportaras, o gente así como Hyuk-jin. Hee-won, confundido y asustado, no sabía qué responder. En su cabeza, las palabras de Seo resonaban. Él estaba intentando que pareciera que había golpeado a Hyuk-jin por Hee-won, como si lo estuviera protegiendo. La idea era tan retorcida que a Hee-won le costaba procesarla. ¿Qué debía pensar? En ese momento, el celular de Seo vibró. Con un chasquido de fastidio, Seo atendió y anunció que tenía que irse por un imprevisto, pero que él se encargaría de la presentación. Antes de irse, Seo le dio un toquecito en el hombro a Hee-won, que se sobresaltó. Le ofreció un snack, diciéndole, «Tomá, parecía que te gustaban», y agregó que lo llamaría cuando terminara. Hee-won apenas pudo asentir, todavía en shock. Mientras se alejaba, Seo se rió para sus adentros, regodeándose, «Respondés a la orden como un perro bien entrenado». Días después, ya de vuelta en la universidad, la realidad golpeó a Hee-won con la fuerza de un puñetazo. Un compañero se le acercó con la noticia. Hyuk-jin estaba en la sala VIP de un hospital, resultado de un accidente. Su compañero no podía creer que Hyuk-jin fuera tan rico, pero Heo-un enseguida entendió la verdad. Seo lo había encubierto y ahora Hyuk-jin estaba en coma. Intentando escapar de la espiral de terror, Heo-un se hundió en sus estudios, desesperado por concentrarse en sus parciales y los trabajos de tutoría. Pero entonces su celular vibró. Otra vez una llamada, y solo tenía 3 horas antes de su próxima clase de tutoría. Las responsabilidades se le venían encima, mientras el miedo por lo que había pasado y por lo que Seo era capaz de hacer lo seguía asediando. De repente, una llamada inesperada irrumpió en su celular. El nombre en la pantalla, Seo Kang-woo, le heló la sangre. ¿Y ahora qué querría? Hee-won dudó en contestar, deseando que fuera cualquier otra persona, incluso los padres de uno de sus alumnos, pero al final lo hizo con la voz temblorosa. Kang-woo, sin rodeos, le preguntó por qué tardó tanto en atender, y, cuando Hee-won dijo que estaba en la biblioteca, le dio una orden directa. Venía al estacionamiento de la entrada trasera, ahora mismo, y sin esperar respuesta, le cortó. Un suspiro de cansancio se le escapó a Hee-won. Sabía lo que significaba esa llamada. Kang-woo lo quería de nuevo bajo su control, y a él, que apenas había dormido 2 horas, le preocupaba quedarse dormido en su clase de tutoría, un trabajo que no podía permitirse perder bajo ningún concepto. Pero claro, a Kang-woo eso no le importaba en lo más mínimo. Cuando llegó al estacionamiento, no sabía cuál de los 2 autos de lujo era el de Kang-woo. No recordaba la patente, pero no tuvo tiempo de pensarlo mucho. De repente, la puerta de uno de los vehículos se abrió y una mano lo agarró con fuerza, silenciándolo. Sus libros cayeron al suelo mientras lo arrastraban sin piedad al interior. ¡Uf! ¡Qué final de escalofrío! Si el prota no pudo ignorar esa llamada, ustedes no ignoren la llamada a suscribirse. Y comenten acá abajo qué manhwa tiene que aparecer en el canal. ¡Nos vemos!